Muy buenas tardes, bienvenidos, querida familia de la región de Aysén. Comenzamos nuevamente, como es tradicional, nuestro reporte COVID-19 para esta zona y bella zona austral del país. Hoy día, viernes 19 de febrero, en pantalla, Alejandra Valdebenito Torres, Seremi de Salud. Gusto saludarla, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos quienes se unen a nuestro reporte. Continuamos con el proceso de inmunización. Vamos a trabajar fuertemente durante este fin de semana y toda la próxima semana, principalmente en el grupo de adultos mayores a 65 años. Hay un 50% de esa población que todavía no hemos podido llegar, ya sea porque se encuentran, ¿no es cierto?, con alguna limitación física para poder acceder a algún punto de vacunación o porque aún, ¿no es cierto?, no sienten ese llamado a querer vacunarse contra el COVID-19. Estamos realizando con el Servicio de Salud un trabajo muy de la mano con ambos consejos asesores, con las juntas de vecinos, de tal manera de poder iniciar, ¿no es cierto?, estos puntos en algunas poblaciones a través de sus juntas de vecinos, pero también poder llegar a cada domicilio. Lo mismo con el resto de las comunas alejadas, como por ejemplo Villa O'Higgins, Tortel, Cochrane, Melinca, en las cuales todavía, ¿no es cierto?, nos queda un delta importante de estas personas mayores a 65 años para vacunarse. Así es que el llamado a todas las familias de la región de Aysén, si tiene un papá, un abuelo mayor de 65 años que no se ha vacunado, puede escribir a la OIRS, por ejemplo, puede escribir en los posteos de la página de la Seremi de Salud, del Servicio de Salud, o puede, ¿no es cierto?, comunicarse con su posta, su SECOP o su CEFAM, para que podamos, ¿no es cierto?, tomar nota de que ese adulto mayor no ha recibido la vacunación para poder llegar a sus hogares. Tenemos un tremendo desafío de aquí a la próxima semana como país y principalmente como región, de tener al menos el 80% de la población mayor de 65 años inmunizada. Recordemos que son ellos los que generalmente requieren algún tipo de hospitalización por un cuadro grave de COVID-19, inclusive, ¿no es cierto?, son los que realizan neumonias por COVID que requieren ventilación mecánica invasiva. La región de Aysén presenta 162 casos activos, entregándose durante la jornada de ayer 26 altas médicas que corresponden a 21 pacientes de Coyhaique, 4 de Aysén y 1 de la comuna de Guaytecas. 2.923 casos confirmados por PCR, además de 559 casos probables, dando una totalidad de 3.482 casos de COVID-19 a la fecha. Coyhaique, Chilechico y Cisnes son las comunas que presentan mayor tasa de incidencia de COVID-19. 842 personas permanecen en cuarentena, son cuarentenas vigiladas por las fuerzas de orden y seguridad, sancionadas cuando alguna de ellas no cumple con la indicación de cuarentena. Es importante que los casos positivos que optan por hacer la cuarentena en su domicilio efectivamente realicen una cuarentena, inclusive una cuarentena dentro de su grupo familiar en donde no tengan contacto con el resto de su grupo familiar y principalmente que los teléfonos coincidan, que no se oculten y que las familias no ayuden a ocultar a estas personas que no tienen ningún sentido. Todas estas personas que no son encontradas en su domicilio persistentemente son buscadas a través de Policía de Investigación, quien realiza la denuncia al Ministerio Público para ser sancionados no solamente por el Código Sanitario, sino que también por el Código Penal. Y cuando hay familias, amigos, que ocultan a estas personas e interfieren en la investigación, ya más que epidemiológica, sino que penal, también, ¿no es cierto?, son sancionados por ambos códigos. En relación a las residencias sanitarias, informar a ustedes que 44 pacientes se encuentran haciendo uso de ellas, aumentó un poquito el número de usuarios que están optando por las residencias sanitarias. Insistimos, es la residencia sanitaria hoy día la mejor opción que tenemos para poder realizar un aislamiento seguro, oportuno y además vigilado por profesionales y personal de salud las 24 horas. En relación al estado de salud de nuestros 162 casos activos, informar que 9 casos se encuentran hospitalizados, 4 de ellos en medicina,
y 5 de ellos permanecen hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos en ventilación mecánica invasiva. En relación al número de fallecimientos, hoy día van a poder ver, ¿no es cierto?, en la tabla que se publica diariamente del número de casos activos por comuna y además el número de fallecidos, que hay 22 fallecidos al día de hoy, de los cuales, ¿no es cierto?, uno de ellos falleció durante la jornada del día de ayer. Es un adulto mayor de 84 años que fallece de una neumonía por COVID, quien tenía además otras patologías concomitantes de acuerdo, ¿no es cierto?, a su estado de salud y que además ya estaba con limitación del esfuerzo terapéutico. Eso es lo que podemos informar y de acuerdo, ¿no es cierto?, a los exámenes procesados durante el día de ayer y que aparecerán en el reporte oficial del día de mañana, sábado, tenemos 19 PCR positivas, de las cuales 17 corresponden a la comuna de Coyhaique, una a Chile Chico, una a Aysén, además de 8 casos probables que corresponden a 6 de la comuna de Coyhaique y 2 de la comuna de Huaytecas, precisamente de la localidad de Melinca. Eso es lo que podemos informar para el día de hoy. Franco, ¿hay preguntas? Y si tenemos preguntas de la prensa en el día de hoy, vamos a partir, en este día viernes 19, vamos a partir por el diario El Divisadero, que dice: a nivel nacional ha generado revuelo entre los especialistas la vacunación de más de 37.000 personas, entre comillas, sanas, o que forman parte del grupo etario entre 15 y 59 años, quienes no están contemplados en las cifras del Departamento de Estadística e Información en Salud, del DEIS. Sabiendo que en nuestra región esto no lo coordinan los municipios, sino el Servicio de Salud, la pregunta es: ¿quiénes son o a qué grupos pertenecen las 11.569 personas entre 15 y 59 años que aparecen vacunadas en nuestra región, según los registros del DEIS? La idea es clarificar por qué esa cifra excede en mucho el número de vacunaciones contempladas en una primera instancia para los trabajadores de la salud y los funcionarios públicos, pregunta el diario El Divisadero. Sí, estamos vacunando, ¿verdad? Es importante recordar que la vacuna Sinovac es para mayores de 18 y la vacuna Pfizer era para mayores de 16. Por lo tanto, hay jóvenes, recordemos que en la primera instancia, cuando vacunamos con Pfizer, vacunamos a centros de menores y entre ellos, ¿verdad? Un centro que se encuentra en la comuna de Coyhaique y en donde hay adolescentes mayores de 16 años. Por lo tanto, hay un número de jóvenes menores a 18, entre 15 y 18, que están vacunados y que corresponden a este centro, que son mayores de 16 años. En relación al resto, ¿no es cierto?, ese tramo menor de 59 años o que no es adulto mayor, corresponde precisamente a cuando se delimita o se tabula por edad y no por grupo objetivo. Claro, aparece un número importante de personal. Es importante recordar que hemos vacunado ya prácticamente todos los servicios públicos, todos los servicios que hoy día son considerados esenciales y de primera línea, como las farmacias, todo lo que está dispuesto en el calendario de vacunación por el Ministerio de Salud. Y mucha de esa gente es gente joven, funcionarios públicos, las fuerzas de orden y seguridad, carabineros, armada, son gente joven que precisamente tiene menos de 60 años, que es donde, ¿no es cierto?, está el grueso de la población de funcionarios públicos o de funcionarios que atienden, ¿no es cierto?, servicios esenciales. Es por eso un poco que aparecen en esos grupos etarios. Lo que nosotros cautelamos también, ¿no es cierto?, son los grupos objetivos en los cuales se tabulan cada una de estas vacunaciones. El Servicio de Salud efectivamente es quien tiene el rol de vacunar y de inmunizar a la red, a la región de Aysén, y desde la autoridad sanitaria estamos realizando las fiscalizaciones que se cumplan, por supuesto, en los grupos objetivos en esta región. Hay algunas denuncias que hemos recibido y las cuales están siendo investigadas, ¿no es cierto?, a través de oficios a la dirección del Servicio de Salud. Radio Las Nieves nos pregunta desde Puerto Aysén. La Cámara de Comercio de dicha localidad está solicitando poder vacunar a quienes atienden público permanentemente. ¿Es posible considerar a ese grupo también como grupo de prioridad?
Estamos considerando en general todas las personas como grupo de prioridad, sin embargo, y lamentablemente, ¿no es cierto?, por logística, por estrategia, por coordinación, por aglomeración, debemos irlo haciendo paulatinamente y día a día. Es por eso que los calendarios generalmente los vamos realizando y visando semanalmente, siempre, por supuesto, tratando de seguir hoy en día y más que nunca, tras la publicación en el diario oficial, lo que nos entrega el carácter de obligatoriedad para los servicios de salud y de obligatoriedad de fiscalizar para la autoridad sanitaria, estamos tratando, ¿no es cierto?, de entregarle prioridad a todas las personas que se pueden enfrentar, ¿no es cierto?, a este COVID-19. Lo único que les pedimos a las agrupaciones, a los gremios que tengan paciencia, estamos trabajando a la velocidad de la luz, estamos trabajando por un lado con los mismos equipos que tienen que trabajar todos los procesos de vacunación, de asistencia, de controles clínicos. Estamos trabajando en el proceso de vacunación hoy día muy enfocado en terminar y poder completar o llegar al menos al 80% de la población adulto mayor, que es la que hoy día nos complica, porque es en definitiva quienes van a requerir hospitalización en el caso de que se infecten durante este invierno por COVID-19. Ese es nuestro principal objetivo, sin duda alguna que apenas vayamos cumpliendo cada uno de estos objetivos, vamos a ir, ¿no es cierto?, pasando a grupos de riesgo. Nosotros pretendemos tener un gran porcentaje y cobertura de vacunación en general, mayor a 18 años, de aquí a fines de marzo, pero sin duda alguna que obviamente debemos ir quemando etapas semana tras semana. Tehuelche Noticias nos pregunta en ese sentido, los jardines particulares agrupados señalan que se han vacunado a personal de jardines con cargos que no corresponden al giro del establecimiento. No sé si es efectivo, lo que sí sé es que nos llegó una denuncia efectivamente de la agrupación de jardines particulares y está siendo investigada, ya se derivó el oficio a la Dirección del Servicio de Salud para entregar la respuesta pertinente, ¿verdad? En esto mismo que les comentaba en un principio, el Servicio de Salud quien tiene el rol de inmunizar y la autoridad sanitaria de fiscalizar el cumplimiento del calendario. El mismo medio nos pregunta, por otra parte, quiere preguntar si en las campañas de influenza, los crónicos, estamos hablando de hipertensos, diabéticos, enfermedades respiratorias, entre otros, son prioridad. En el COVID han quedado rezagados para mediados de marzo, pregunta porque el Colegio Médico señala que deberían ser priorizados. Sí, la verdad es que la campaña de influenza sabemos que todos los años parte en marzo, aún no nos han llegado los lineamientos en relación a la campaña. Hoy día estamos enfocados 100% en COVID, de acuerdo a los lineamientos ministeriales que, insisto, se van a publicar semana tras semana en Diario Oficial para dar cumplimiento y respaldo a la fiscalización. Así es que apenas lleguen los lineamientos de influenza, sin duda alguna que estaremos comentando y entregando a la comunidad la información de los grupos objetivos. No tenemos más preguntas de la prensa, Sereni, ¿algún comentario de cierre? Insistir en los adultos mayores, esa es nuestra prioridad hoy día número 1, son todas las personas mayores a 65 años, las que debemos llegar. Probablemente si ese 50% ya no llegó a un punto de vacunación, probablemente seamos nosotros los que tendremos que, ¿no es cierto?, dispersarnos y utilizar, ¿no es cierto?, todo el recurso humano que tengamos disponible y voluntario también, ¿no es cierto? Recordemos que es un recurso humano que ya viene, ¿no es cierto?, desde el día 1 trabajando en esta pandemia, muy agotado, pero con muchas ganas de poder inmunizar a la población, porque tenemos súper claro que, ¿no es cierto?, que el descanso que pueda venir va a depender solo y exclusivamente de la vacunación que logremos, principalmente con quienes, ¿no es cierto?, requieren o demandan una cama hospitalaria, y en este caso, ¿no es cierto?, para nosotros lo fundamental es llegar a las personas mayores de 65 años. Así es que, señor, señora, si usted tiene un papá, una mamá, un abuelo, un conocido, adulto mayor, más de 65 años, por favor, llévelo al punto de vacunación que vamos a realizar en los sectores, ¿no es cierto?, altos de la población, en las juntas de vecinos. Vamos a trabajar con las dirigentes y con los presidentes de juntas de vecinos para poder llegar a cada
uno de ellos. Si hay alguno, ¿no es cierto?, que no va a ir a ese punto porque está postrado, por ejemplo, y no pertenece o no está inscrito en un CEFAM, también avísenos. Necesitamos llegar a todos los adultos mayores, y eso no solamente es responsabilidad de ellos, sino que también responsabilidad de nosotros como hijos, como nietos o como parte de un grupo familiar. Hasta aquí el reporte para hoy, viernes 19 de febrero. Les recordamos que seguimos con la búsqueda activa de casos. Mañana, sábado 20, nuestro PCR móvil va a estar situado en la ferretería San Cristóbal y el domingo 21 en Home Center Sodimac. Búsqueda activa de casos. Si tiene sintomatología, recuerde, no vaya a estos PCR móviles, sino vaya directamente a su centro asistencial. Que tengan todos ustedes un muy buen fin de semana. Buenas tardes. Nos vemos.